Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión, hablaremos sobre las sentencias a prisión más largas en la historia. La justicia en todo el mundo ha dictaminado castigos extremadamente severos para aquellos que han cometido delitos considerados graves. Y hoy nos enfocaremos en los casos más extremos que han llevado a personas a pasar largos periodos en prisión. Prepárense para conocer las historias de aquellos que han pasado décadas tras las rejas. Número 3. Gary Ridgway. Más conocido como el asesino de Green River, fue un asesino en serie condenado por haber acabado con la vida de 48 mujeres. Aunque terminó confesando que fueron 71. Nació en Salt Lake City, Utah, el 18 de febrero de 1949 y creció en una casa donde las normas estrictas estaban a la orden del día. Él era constantemente maltratado por su madre, tanto de manera física como psicológica. Mismo trato recibían sus dos hermanos. Esto creó en él un pánico incontrolable y esa presión que sentía la exteriorizaba al matar pájaros con una escopeta de aire comprimido. Ello escaló para luego empezar a matar gatos y perros. Esto no quedó ahí, ya que con 14 años apuñaló a un compañero de su escuela solo para saber que se sentía matar a alguien. Además de ser maltratado por su madre, también creció escuchando a su padre maldecir a prostitutas del alrededor. Gary era de una fe religiosa exacerbada. Sin embargo, él era un habitual entre las prostitutas a pesar de odiar a las mujeres. Su apetito sexual era tal que tener sexo varias veces al día y sus rasgos hacían que sus vecinos ni se percataran de lo que hacía. Medía 1,55 metros de altura y pesaba 70 kilogramos. No fue hasta 1982 y 1983 cuando empezó con sus primeros asesinatos. Los primeros cadáveres fueron encontrados alrededor de Green River, en Seattle. Él seguía un patrón, buscaba prostitutas de entre 15 y 35 años. Al pasar algunos años y al ver que las muertes de prostitutas seguían, otras prostitutas alertaron a la policía de Gary Ridgway, ya que él era un habitual y cada que una moría era visitada por él antes. En 1987 fue el primer interrogatorio, después de que la policía comprobara que la desaparición de otra mujer coincidía con una ausencia injustificada del trabajo por parte de él, donde lo sometieron al polígrafo, el cual llegó a superar, y registraron su casa. No encontraron algo que lo pueda vincular con los crímenes. Aún así se le tomó huellas dactilares, así como muestras de cabello y saliva. En cuanto a su modus operandi, él solía acercarse a las mujeres y las convencía para que se subieran a su coche. Una vez estaban lejos, las violaba y luego asfixiaba para posteriormente dejar sus cuerpos ocultos en la maleza. No las escondía mucho ni las tiraba al río, ya que él volvía de manera seguida para ver cómo se descomponían y de paso abusar de los cadáveres para saciar su necrofilia. De 1982 a 1988, los cuerpos que aparecían eran seguidos de periodos con algo de tranquilidad, aunque a veces incluso podían aparecer hasta 2 cuerpos por semana. Sin embargo, seguían sin poder dar con el asesino y no fue hasta 2001 que el sheriff Dave Reichert se hizo cargo del caso con el objetivo de dar con el asesino. Para ese entonces las técnicas y métodos de análisis ya habían evolucionado y la tecnología prometía arrojar luz sobre los asesinatos con la prueba de ADN. Una vez que el informe de análisis genético llegó, Reichert recibió el rayo de luz que tanto había esperado. El resultado de una muestra de semen de una de las víctimas salió positivo. Gary Ridgway, 20 años después, había sido descubierto. Entonces comenzaron a contrarrestar con el resto de muestras de semen de otras víctimas y estos coincidieron con la primera, una a una. Ridgway fue llevado ante el juez con 3 positivos de 3 víctimas y una cuarta por restos de pintura. Fue en 2003 y delante del tribunal donde confesó todos sus crímenes, dio datos exactos de dónde estaban los cadáveres y así evitó la pena de muerte. En total se encontraron 49 cuerpos, aunque algunos solo fueron restos. Él sin reparo explicó su deseo de matar mujeres, aunque prefería a las prostitutas ya que, según él, a nadie le importaría. Fueron tantas las víctimas que llegó a perder la cuenta de cuántas fueron, aunque él calcula que deben ser más de 70, aunque se estima que deben ser mucho más. Se le condenó a 49 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de reducción y menos de libertad condicional y permanece desde 2003 en la penitenciaría del estado de Washington. Número 2. Terry Nichols. Para hablar de él, tenemos que hablar también de Timothy McVeigh y de Michael Fortier, además del atentado de Oklahoma City, el cual fue ideado por Terry Nichols y Timothy McVeigh, mientras Michael Fortier fue cómplice por no declarar los planes que estos dos primeros tenían. Este atentado dejó 168 muertes y es considerado como el ataque terrorista interno más letal en la historia de Estados Unidos. Solo duró unos instantes, pero había sido planeado meses antes en Arizona por Timothy McVeigh, un extremista veterano de la Guerra del Golfo quien se radicalizó después de sufrir abusos en la escuela.
Este al crecer se interesó en las armas, afición inculcada por su abuelo, y se alistó en el ejército con 20 años. Era 1987 y él había comenzado su servicio militar. Fue en la escuela de infantería de Fort Benning donde conoció a Terry Nichols, de quien hablaremos con más profundidad después. Ambos empezaron a tener un desprecio por el gobierno federal y una vez trasladados a la base de Fort Riley fue allí donde coincidieron con el ultraderechista Michael Fortier. Esa amistad contribuyó aún más a la radicalización de McVeigh, que tras participar en la Operación Tormenta del Desierto en 1991, intentó ingresar en los Boinas Verdes, fuerzas especiales del ejército estadounidense, aunque fracasó y esto hizo que sus postulados antigubernamentales adquirieran más fuerza. Tanto el asedio de Ruby Ridge en 1992 como el allanamiento al rancho de la secta religiosa de los Davidianos de la Rama, la cual duró 51 días y dejó 86 fallecidos, incluido el de su fundador David Koresh, convencieron a McVeigh de lo totalitario que era el gobierno estadounidense, después presidido por Bill Clinton. Entonces empezó a planear un ataque, como forma de represalia. Entonces escogió el Alfred Mera de Oklahoma City, que albergaba las oficinas regionales del FBI, la DEA, la ATF e incluso del ejército, mientras que Fortier, quien estaba al tanto del plan, dio un paso al costado. Entonces McVeigh y Nichols fabricaron una bomba con 2.300 kilos de fertilizante de nitrato de amonio, combustible y nitrometano, dispositivo que harían explotar en una camioneta Ford F-70. McVeigh escogió el 19 de abril de 1995 como el día para el atentado y a las 9 de la mañana de aquel día, una explosión voló el edificio Mera. Ahora se encuentra en ese lugar un monumento en memoria de las víctimas. En el atentado fueron 168 personas, entre ellas 19 niños, quienes murieron por la detonación. Esta llegó a propagarse por 16 manzanas y causó daños materiales por $652 millones estadounidenses. Ese mismo día McVeigh fue arrestado mientras huía, vestido con una camiseta con el rostro de Abraham Lincoln y los lemas, así siempre a los tiranos. McVeigh fue condenado a pena de muerte y ejecutado por inyección letal en junio de 2002. Fortier recibió 12 años de condena por no informar de los planes del atentado. En cuanto a Nichols, cuando tenía 49 años, ahora al momento de este video 67, estaba con una condena de por vida por conspiración y por el homicidio involuntario de 8 oficiales federales en la detonación. Sin embargo, un miércoles un veredicto lo encontró culpable de las muertes de las 160 víctimas que quedaban, como de también la muerte del feto de una mujer. Era imposible que lo encontraran inocente, ya que testigos testificaron que lo vieron comprar el fertilizante y lo vieron robar varios elementos que se usaron en el explosivo. El FBI buscó en su casa y encontró un recibo de 900 kilogramos de fertilizante. Se llegó a que tanto Nichols como McVeigh adquirieron los materiales aproximadamente 7 meses antes del ataque y se encontraron el 18 de abril de 1995 en un parque para transferir los materiales al dispositivo donde detonaron la bomba. Además, no fue solo eso, Fortier testificó también en contra de Nichols, donde dijo que él era el encargado de los materiales de la bomba. Además dijo que McVeigh fue quien le dijo lo muy involucrado que Nichols estaba. Terry Nichols fue sentenciado a cumplir 161 penas de cadena perpetua en Colorado. Número 1. Chamou Tipiaso. Por último, tenemos a Chamou Tipiaso, mujer que fue sentenciado a 141.078 años en prisión. Esto por fraude al ser la cabeza de un esquema piramidal con valor de 200 millones a 300 millones de dólares estadounidenses. Fue un 27 de julio de 1989 cuando ella y otros 7 fueron encontrados culpables de un fraude corporativo, donde se descubrió que estafaron a más de 16.000 tailandeses. Ella, esposa de un miembro de la Real Fuerza Aérea de Tailandia y empleada de la Petroleum Authority of Thailand, empezó un cheat fund llamado Mae Chamou Fund a fines del 60. Un cheat fund es un tipo de esquema de ahorros muy practicado en India, donde ha sido crucial para el desarrollo financiero del estado de Kerala. Este esquema organizado por Tipiaso fue vendido de tal manera para que creyeran que se trataba de una cuota de petróleo con retornos altos. Debido a sus conexiones con la Real Fuerza Aérea de Tailandia y la Petroleum Authority of Thailand, el esquema pudo mantenerse alrededor de 20 años, ya que tuvo que cerrar a mediados del 80. Sus conexiones con militares hicieron que el esquema pareciera incluso más auténtico y así aumentó su poder con el ejército como en los negocios, donde pudo atraer a 16.230 clientes. Entre sus clientes estaban miembros prominentes del ejército y la Royal Household, quienes incitaron al gobierno tailandés para que rescataran los fondos del banco y del cheat fund. Discusiones de naturaleza desconocida fueron hechas con el rey de ese momento Bhumibol Adulyadej. El cheat fund terminó y Tipiaso fue arrestada. Además fue retenida de manera secreta por la Fuerza Aérea unos cuantos días.
Su sentencia se hizo efectiva solo después de que las víctimas del ejército como del staff real recuperaran su dinero. A pesar de tener una sentencia de 141.078 años, la legislación tailandesa solo tiene una condena máxima de 20 años por fraude y más increíble es que fue liberada 8 años antes de los 20 de la condena en 1993. A pesar de eso su sentencia sigue manteniéndose como la sentencia más larga. Esperamos que este video te haya parecido interesante verlo o oírlo como fue para nosotros hacerlo. Si te gustó no olvides de darle me gusta y suscribirte para ver los próximos videos que publiquemos. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Hasta pronto.